con el señor viceministro, porque al estar La Plata en un fondo donde vamos a tener una zona especial de gestión, donde va a haber solamente un gestor que tiene el 80% de las funciones iguales que las EPS, más otras que lo van a volver superpoderoso. Ejemplo, van a tener la capacidad de negociar los precios de los procedimientos y además van a poder tener integración vertical. ¿Integración vertical qué significa? Significa que van a poder construir sus clínicas para poder hacer la atención primaria en salud, que no es cosa pequeña, es solamente el 70% de los procedimientos. O sea que lo que vamos a tener es una fiducia donde el mismo gestor ordena que se le pague a él mismo sus recursos. O sea, eso es el ratón cuidando el queso, o más bien, es profundizar en un modelo donde no estamos haciendo una reforma estructural, sino donde estamos haciendo una reforma cosmética. Definitivamente, lo que va a suceder aquí es que vamos a ver como los buceteros en la séptima en Bogotá hace muchos años, una guerra del centavo a ver quién ejerce más procedimientos más rápido para acabar los recursos en el mediano plazo. Y por otro lado, es que el ministerio siempre nos habla de que van a haber unos indicadores de gestión para que la gente esté saludable. La pregunta mía es, esa debería ser la propuesta que está en la ley y que deberíamos estar los legisladores evaluando si definitivamente esos indicadores en la forma en que los van a colocar va a tener los impactos que nos dicen que van a tener. Pero lastimosamente yo llevo 3 años en el Congreso, vi cuando se tramitó la ley 1438 en el año 2010, que se sancionó el 19 de enero del 2011, un día antes de que exaltara el gran escándalo del cartel de las EPS, y me di cuenta que muchas de las cosas que quedaron para reglamentar en el ministerio terminaron siendo en contra de la comunidad. Ejemplo, de la plata que nosotros pagamos los que tenemos trabajo, hay un 1.5% que va a solidaridad para la gente que no tiene recursos. Y quedó un artículo que decía que se iba a hacer una transferencia de esa plata hasta el 1.5%. En la reglamentación quedó que era el 1.37%. Y ese 1.37% lo llevaron para pagar ese desfondo que nos habla el viceministro, que son los recobros del FOSIGA. O sea que los problemas están y no los negamos, pero los problemas tienen implicados directamente a muchos funcionarios del Estado, porque ¿cómo así que la contabilidad no pega en salud? ¿Cómo así que no podemos tener o podemos evaluar de dónde son todas esas deudas? ¿Por qué tiene el Estado que volver a salir a pagar las deudas de las EPS? ¿O por qué el ministerio en ese momento tiene que estar extorsionando a las secretarías municipales para decirle que les pague sus deudas si siguen apoyando el proceso de salud? Yo creo que estas son las cosas que tenemos que estar discutiendo en este modelo. Y esto es lo que nos tiene que demostrar de que no hay cambio del modelo, hay profundización del modelo. Y le voy a contar una cosa, no fuimos nosotros, fue estudiantes de la Universidad Nacional los que demostraron los sobrecostos en los medicamentos del plan obligatorio de salud en las EPS más grandes, que hacían subir la UPC a unos niveles exorbitantes de más de un 50%, casi calculándose pérdidas al año de 7 billones de pesos. Entonces yo pienso que si definitivamente nosotros quisiéramos atacar los problemas, tenemos que hacer un buen diagnóstico, y ese diagnóstico consiste en llegar a la raíz de los problemas, y tenemos que entender de que muchas de estas EPS, como ahora que acaban de sancionar a Salucop con 1.4 billones de pesos a su gerente, tienen que estar por fuera del sistema, porque fueron los más inmorales los que le negaron servicios a la gente, especialmente a los niños con cáncer, y en Colombia tenemos una de las tasas de supervivencia de niños más baja de Latinoamérica, y no es porque los colombianos seamos diferentes, solamente es porque somos negligentes desde las EPS. Mario, Salud Mía, gestores e IPS, ese es el esquema ahora. Y mi plan. Y el plan que es muy importante. Bueno, ese es el esquema ahora, sustituirían, los gestores sustituirán a EPS, dice, son distintos. Este esquema, ¿en qué se parece al anterior? ¿En qué es lo que se diferencia? ¿Y por qué ustedes dicen que es el mismo sistema? Pues mire, la decisión que se tomó en el Congreso en el 93 con la Ley 100 fue el resultado de una desconfianza sistemática acumulada durante muchos años con el Estado colombiano. El Estado se roba la plata, el seguro se roba la plata, los municipios se roban la plata, todo el mundo se roba la plata, el Estado es corrupto, ineficiente. Vamos a entregarle
esos recursos que todos ponemos a unos articuladores entre la plata pública y los prestadores. Es la misma ley 100 la que plantea este tipo de cosas. Y cuando uno va a ver, la ley 100 también decía que los recursos que se le transferían, digamos, a las EPS, porque finalmente son unos mediadores, iban a ser de destinación específica. La ley 100 lo dice, viceministro, usted sabe, dice claramente, el 10% son sus ingresos como EPS y el 90% tienen destinación específica y deben estar en una cuenta de orden para la prestación de los servicios, el pago de los contratos a los prestadores. Nunca se ha hecho eso. Todos los gobiernos permitieron que las EPS contaran eso como sus ingresos de operación. Y por eso entonces al recibir una cantidad de plata al comienzo del año como UPCs iguales al número de afiliados, pues empezaron a hacer grandes inversiones, a hacer integración vertical, a sacar la plata del país, a hacer canchas de golf, a hacer colegios y no sé qué cosas, como hizo Saludcoop, y a integrar una cantidad de empresas en integración comercial. El gobierno cree que simplemente cambiando los incentivos y la forma de pago a estos que siguen siendo los intermediarios, se va a solucionar el problema. Viceministro, mire, leí con mucho cuidado la forma en que ustedes piensan pagarle de Salud Mía, que es como un banco, empresa industrial y comercial del Estado. Según ustedes va a tener las cuentas, ¿cierto?, de cada uno de los gestores y les van soltando la plata y lo llaman ingresos. Cada cuenta de estas son los ingresos de cada gestor. No importa si es público o privado, con ánimo o sin ánimo de lucro. Eso se llama privatización de recursos públicos, viceministro. Mire, porque cuando usted crea una cuenta y le dice, es como una especie de encargo fiduciario, yo le guardo esa plata, le doy el 10% al comienzo, primera forma de pago. Segundo, le doy una parte de la UPC para que usted haga integración vertical de servicios básicos y haga gestión del riesgo. Es decir, invierta en la prevención y que no se enfermen sus afiliados. Eso se lo dice ahí claramente. Después le dice, le voy a guardar una plata para reaseguro, de manera que le pago por los de alto costo. Después le dice, le voy a guardar otra plata para un fondo de garantías. Aún así, al final le pongo unos indicadores que lo van a estimular a que mantenga sana su población. Y al final le doy sus utilidades del final del año para que usted reciba su rentabilidad, su ganancia. Mire, viceministro, cuando yo estoy pensando el que al final voy a tener ganancia, entre menos me gaste mis recursos de UPC, pues hombre, voy a hacer muchos mecanismos. Ustedes confían demasiado en que estos señores ahora sí se van a portar bien, simplemente porque le fijan todos esos mecanismos. O mire, sinceramente, nuestra propuesta es retirar ese tipo de intermediación con estímulos de rentabilidad por esa administración y crear unas unidades territoriales, poblacionales y territoriales de carácter público, con mucha vigilancia, con transparencia, con control social permanente, con un cuerpo colegiado que realmente esté pidiendo cuentas, ojalá trimestralmente. Eso es más, digamos, útil para superar la corrupción. Pasamos de la corrupción pública a la corrupción privada. Pasamos de una gente que se robaba una plata, ahora son billones de pesos, billones, y pues que obviamente implican salud de la gente, una cantidad de problemas de acceso. Entonces, y esto, terrible. Esto que usted dice sería una especie de Salud Mía regional. Es una unidad territorial, claro, los fondos es importante que se articulen, en eso lo compartimos. ¿Por qué? Porque producen más solidaridad, ¿cierto? Porque impuestos y cotizaciones producen efectivamente un efecto de solidaridad poblacional en cualquier sistema de salud. Pero usted los tiene que bajar y asignar territorialmente de acuerdo a las necesidades de la población. Perfil epidemiológico, equidad, incluso cultura, por ejemplo, lo que están peleando los indígenas. Entonces ustedes lo que dicen, los privados intervienen ya en la prestación de servicios. Prestación, exacto. Solo en la prestación No clínica, en los hospitales privados. Bueno, dejamos eso en punto de debate y nos vamos a una pausa y volvemos con este interesante debate sobre la reforma de la salud. Es que yo entiendo y respeto que usted es economista igual que el ministro de Salud
Y entiendo que la forma en que se está financiando a partir del CLE, del 8% sobre las utilidades en las empresas, el nuevo sistema, para mí trae un riesgo gravísimo que no se está evaluando en la reforma. Por ejemplo, son 100 empresas en el país las que colocan el 80% de la utilidad. 100 empresas que son de 5 sectores: sector minero, sector petrolero, sector comunicaciones, sector financiero, y no recuerdo el quinto en este momento. Si pasa en algún momento lo que está sucediendo en ese momento en el Cerrejón, en La Guajira, donde por una huelga hubo un paro de 30 días, inmediatamente se caen todos los ingresos de La Guajira e inmediatamente están en una crisis fiscal gravísima de lo que va a suceder en la ejecución de La Guajira. O sea que para mí esa forma en que se delimita la nueva forma de financiación del sistema es una forma de amarrarnos a nosotros en esta gran trampa de la pobreza, donde quedamos amarrados solamente a la política extractiva, la gran locomotora. Ahora, lo que yo opino sobre el sistema y la financiación que usted me estaba criticando antes, es que el sistema tiene bloqueado más de 6 o 7 billones de pesos desde hace 2 años. Y el ministerio no ha tenido la voluntad política de desbloquearlos para pagar las deudas territoriales. Yo lo invito a mirar las cuentas del balance de octubre, en ese instante, yo creo que si las EPS hicieron los grandes ahorros y construyeron las grandes clínicas a costillas del sufrimiento de la gente, yo no pienso que el gobierno debería estar subsidiando sus deudas. Pienso que deberíamos primero nacionalizando la infraestructura. Y no estoy diciendo que estemos convirtiendo en un gran seguro social todas las clínicas, pero sí creo que deberíamos tener una política nacionalista que apropie lo que se construyó con la plata y el sufrimiento de los colombianos. Un seguro y sí social. creo, y no, para nada. Lo podría operar un tercero, lo podría operar un... No, Capricornio, eso es de, usted sabe, del senador de las barreras. No, yo estoy hablando es de empresas que pueden estar en el espectro colombiano y que pueden tener con una política nacionalista un muy buen desarrollo. Lo que pasa es que es muy bueno cobrarle a los colombianos y decirle, bueno, qué pena, se murieron todos los niños que necesitaban válvula hacking porque hicimos todos el pacto macabro para que no estuviera dentro del programa obligatorio de salud, pero ahora sí los vamos a premiar siendo con los gestores. No, yo creo que las cosas hay que tratarlas por su nombre. Y creo que si el ministro va donde un secretario y le dice, bueno, vamos a pagar las deudas de caso Bogotá, de lo que se tiene en las deudas de salud de Bogotá. Hablemos de Bogotá. Entonces, bloquean la capacidad de la gente de la protesta. Por eso, ahora me van a decir a mí que la gran corrupción de los hospitales, no estoy de acuerdo con la corrupción de los hospitales, pero tampoco podemos comparar la compra de no sé cuántos kilos de langostinos y de camarones y no sé cuántas botellas de vino con los 7 billones de pesos al año que se quedan en medicamentos dentro de las grandes multinacionales. No acepto de ninguna forma la corrupción en hospitales públicos, tampoco. Empresas que tienen sus clínicas y que prestan servicios de excelente calidad. Ahora, en el manejo de los recursos, que es en el manejo que se centró en unos grandes monopolios, en los grandes pulpos del país, nosotros definitivamente con ellos no compartimos y creemos que sí no deben existir. Porque nosotros pensamos que la gente no va al médico porque quiere. Eso es como la llamada cuando usted hace servicio al cliente, que siempre lo dejan en espera y usted vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca y vuelve y marca. Esto pasa en el sistema de salud de Colombia. La gente no encuentra respuesta y entonces está en el sistema, está en el sistema, está en el sistema, está en el sistema. Si nosotros pensamos que existe otra forma en que se pueda administrar esa calidad de recursos, estamos seguros que la gente no estaría todos los días perdiendo el tiempo en las filas en los centros de salud ni en los hospitales, sino que buscaría cuando realmente lo necesite y lógicamente habría un porcentaje mucho menor de personas que de pronto tendremos que controlar, pero queremos que ese control se pueda hacer desde el Estado y con unos criterios de transparencia que no sean la rentabilidad para los monopolios.